Muy buenas tardes a todos los invitados, a todos los amigos. Acá hay biólogos, hay instrumentalistas, kinesiólogos, médicos, doctores, doctora, obstetras, estudiantes, fisioterapeutas. También hay artesanos, artesanas, hay alumnos de química, bioquímicas, estudiantes de bromatología. Una maravilla la cantidad de gente que tenemos hoy. ¿Qué tal, Juana? Ya estamos en el aire y felicísimos de poder recibirle, doctora. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer volver a estar con ustedes. No sé si hay un grupo nuevo o según lo que me había comentado el ingeniero Víctor Morales, sí, como que esta charla está más gente de la parte de salud, ¿verdad? Con respecto a la anterior charla que teníamos muchos profesores de colegio, ¿verdad? Así que bueno, un gusto. Él siempre pregunta la profesión porque como esto es así abierto y yo necesito conocer un poco la gente que está interesada en este tema para ver cómo dirigir también, ¿verdad? Y cuán profundo tengo que hablar o no, o qué. Dice que no se escucha, no sé si ahí me escuchan. Se escucha perfectamente, doctora. Ah, bueno. Entonces, por eso siempre preguntamos, ¿verdad? No es con otro interés, ¿verdad? Para conocer un poco al respecto de la gente que está escuchando estas charlas que nos están reuniendo todos los jueves a esta hora. Y bueno, y que como, no sé si me presento, Víctor, ¿verdad? Yo soy, Por favor, Juani, bueno, porque es un grupo nuevo. Voy a es hacer yo un una grupo pequeña nuevo. Ok, presentación. bueno. Señoras y señores, voy a hacer yo una pequeña presentación, una sucinta presentación. Bueno, Señoras y señores, Multitud es una empresa que se encarga de hacer cursos y seminarios en línea. Entonces le hablé a la doctora Ortellado, quien es bioquímica, es microbióloga desde hace más de 30 años. También es profesora en varias universidades, tiene cursos en el exterior y ahora está terminando una maestría en ciencias de la educación. Juana originalmente es bioquímica y también tiene estudios en salud pública, administración hospitalaria y por encima de todo ese currículum, ella es mi amiga desde que éramos chiquititos en la infancia. Ella en un pasado lejano era también estudiante de música y ahí nos conocimos, luego nos encontramos en la Universidad de Química, en donde fuimos compañeros hasta casi el último día de nuestras vidas, después se bifurcó la carrera universitaria. Entonces con la profesora Juana tenemos una amistad de años, le pedí que me hiciera un ciclo de disertaciones y ella se prestó contenta de poder hacer esta charla que son sumamente empoderizantes para todos ustedes que van a oír algo que lo que pasa es lo siguiente, en la era del Internet, y les digo como gran internetófilo que soy, hay tanto que no sabes con qué quedarte, y a veces ya es enloquecedor. Necesitamos confiar en alguien, especialmente cuando hablamos de temas de salud, y después ni hablar cuando terminamos en ese tema que ahora está tan en boga que es el coronavirus. Juaní, te cuento que tenemos gente que está saludando. Dice, saludos cordiales desde Maracaná, Paraguay. Vayan poniendo sus ciudades, gente. Otra persona dice, saludos desde Ñembucú. Otra persona dice, qué bien, lindo saber que acá nos encontramos todos. Buenas tardes desde Asunción. Wilfrida nos saluda desde Encarnación. Eh, También, a ver un poquito, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Todo el mundo dice, saluda a una enfermera, saluda a otra enfermera, buenas tardes. Otra que dice que no se escucha, dice Gloria Benigno, pero parece que ya escucha. Buenas tardes, bióloga y docente, te saluda Juani.
se escucha bien, otras dicen buenas tardes, enfermera, enfermera. Otro dice yo no escucho nada, dice Mirna Garay. Mirna, hay un teléfono que se llama Cristina Dávila New que puse en el grupo, entonces pueden hablar con Cristina que está de backup. Ella está exactamente acá entre nosotros, pero está, mientras yo estoy hablando, ella está para ayudarles a todos ustedes en lo que necesiten. María Ceballos, licenciada en enfermería, buenas tardes, enfermera y docente, buenas tardes para todos, dice Lisandra. Silvia dice buenísimas tardes. Cristina se pone al servicio de ustedes, lo que necesiten me llaman, estoy en tal teléfono. Lady dice perfecto todo, saludos desde Itá. También otra nos saluda desde Concepción. Juana, vos sos medio de Concepción porque por ahí trabajás, ¿eh? Buenas tardes desde Ñembú. Nací en el departamento de Concepción, así que... Ah, viste, Y por por eso que eso no. es que acepté ir a enseñar en la Universidad de Concepción. Bien, y dice, buenas tardes, ¿de dónde es ella? Dice Abdiel Rodríguez. Ahora también te vas a terminar de presentarte vos, doctora, ¿sí? Saludos desde Villa Elisa, buenas tardes, saludos desde Hernandarias te envían, Juana. Buenas tardes a todos, saludos desde Lambaré, saludos desde Presidente Franco, saludos desde la República de Luque, saludos desde Itagua, saludos desde San Lorenzo. Qué lindo, bienvenido, Ciudad del Este, muy lindo, ahí todo muy barato. Saludos desde Valenzuela, sí, progresista. Buenas tardes desde San Ignacio Las Misiones, mucha plata, puro estancia. Saludos desde Villa Elisa para todos los héroes, dice. Buenas tardes a todos, gracias una vez más por la invitación, por la oportunidad, profesor Víctor. Saludos desde Mariano Roque Alonso. Muchísimas gracias, Patricio Piris, muchísimas gracias. Yahari saluda, buenas tardes a todos. Pabla Raquel Fernández dice saludos desde Villa Elisa. Ramona Yahari se presenta desde San Joaquín. Albina Salas envía saludos desde Luque. Me interesa muchísimo, soy madre también, dice Galaxy 7. Mariela Cáceres dice buenas tardes desde la ciudad de Tobatí. Villeta presente, dice Maida Carolina. Y Katia González dice saludos desde República Dominicana. Miran pocos, ¿eh? La tierra de Juan Luis Guerra. Montserrat Blanes, buenas tardes, profesora. Acá hay otra colega. Buenas tardes, esperando la charla de Juani. Encantado, Montserrat, de vernos después de tantos tiempos. Fernando Galeanos dice muy buenas tardes. Omar Barreto, buenas tardes. Saluda a todos desde Joenau, Itapúa. Montserrat me saluda. No le puedo escuchar porque les tengo el micrófono cerrado a todos para que no zumbe nadie. Saludos desde Mariano Roque Alonso y le damos el micrófono a Juana Ortellado. Por favor, una pequeña estampa. Yo sé que vos sos una persona muy humilde, pecaminosamente humilde, pero por favor ponernos en contexto de dónde va a salir de dónde van a salir los datos que vas a compartir con nosotros. Bueno, cuando primero me preguntaban de dónde soy. Como dije, soy del departamento de Concepción, nací en Vallemí. Mi papá era el médico de ahí, era el médico rural, mi mamá era la directora y bueno, justamente por problemas de asma, a los 5 años ya me mandaron para Asunción y desde ahí viví con mi abuela. Y para mí es un placer porque veo de que, bueno, aparte de esa persona que saludó desde República Dominicana, veo que hay gente de toda la República del Paraguay, así que un gusto estar aquí. Y como soy de Vallemí, soy un poco cara dura, entonces cuando Víctor me pidió dar algo, le dije, bueno, pero no sé qué tema, ¿verdad? Porque yo hace 30 años que soy docente y bueno, lo único que sé hacer es microbiología, le dije. Entonces, ¿por qué no vemos un poco de la parte de microbiología y la parte también un poco de docencia, ¿verdad? Y el tema de la clase anterior era, bueno, conocer un poco a los microorganismos, ¿verdad? Desde qué nos pueden enseñar. Y la charla de hoy va a ser un poquitito ver un poco, conocer un poco a los microorganismos, que hay microorganismos buenos y también microorganismos malos. Y como soy microbióloga, amo lo que son los microorganismos, que son los pequeños seres biológicos, ¿verdad? Que como dice su nombre, solamente con el microscopio podemos ver. Y entonces, por eso es que con Víctor sacamos esta serie de charlas, ¿verdad? Para eh,
mi interés principal es tratar de llegar con algunos temas que a veces solamente la gente que estamos trabajando en el laboratorio parece que entendemos, o solamente la gente que está atendiendo a un paciente parece que entiende. Pero más que nada, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, vemos que hay tanta información, así como dijo Víctor, ¿verdad? Y que es muy importante tener, ¿cómo se dice?, las bases para poder entender de si eso que me están queriendo, ¿cómo se dice?, vender es realmente así o no. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer, como la clase anterior, es tratar de ver un poco desde el punto de vista de los microorganismos, de lo que yo sé hacer, que como les dije, es la parte de la microbiología, ¿sí? Así que, bueno, eso va a ser la... Y un tema que creo que también interesa a mucha gente, que es todo lo que es la parte de microbiota, microbioma, si es lo mismo, que para qué sirve. Bueno, un poco vamos a ir entrando en eso. Yo te autorizo para compartir pantalla, doctora. Bueno, Un voy a... segundo, autorizar compartir pantalla. Me dice que no. Vos tenés que dejar de compartir y ahí puedo compartir yo. Ahí ya, ¿Ya? ya. Bueno. Ustedes me avisan si se ve, si Dice no Juan se Ortellado, ve. ha empezado la función de compartir pantallas. Está empezando la función. Están, está pensando la función. Estamos, Bueno, tenemos en pantalla los microorganismos buenos y los y los, microorganismos malos. bueno, yo le cuento que, a ver, tiene 208 diapositivas. Pero esto es así como en TV, van a pasar por rápido, rápido, rápido las diapositivas. No es que vamos a hablar tanto tiempo, voy a controlar el tiempo porque también se nos va de repente, ¿verdad? Y como hoy le mandé a una amiga que está ahora, la profesora Blanes, ¿verdad? Hoy es el 21 del siglo XXI, así que a las 21 horas tenemos que terminar, 5 minutos antes por lo menos ya tenemos que terminar para brindar entonces el 21, 21, 21, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar viendo de que hasta hace poco el abordaje científico de los microorganismos se basó, y vamos a ver eso un poco de historia también, por qué fue así, ¿verdad? En el concepto de que un microorganismo determinado, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, como dice luego su nombre, ¿verdad? Un neumococo, como le llamamos la gente que estamos en salud, ¿verdad? Producía una determinada enfermedad, que es la neumonía, ¿verdad? Entre otras. ¿No? Y a otros tipos de microorganismos se les llamaba comensales, que son los que normalmente viven en el cuerpo del ser humano. Por eso está ahí esa familia, ¿verdad? Con todos los microorganismos, ¿verdad? Y vamos a ver de que se sabía de que esos comensales sobre todo tenían algún efecto benéfico, pero hasta ahí llegaba el conocimiento de cómo era nuestra convivencia con los microorganismos, ¿verdad? Pero actualmente, hace unos pocos años relativamente, ¿verdad? Se ha admitido que la magnitud de relacionamiento es mucho mayor. Nuestra relación, vamos a ver, con los microorganismos es bastante compleja y tiene que ver con muchos estados patológicos que hasta hace poco no se sabía la causa y que se está encontrando que es ese relacionamiento que tenemos tan íntimamente con nuestros microorganismos, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció interesante porque esto crea todo un nuevo campo para la gente que está en salud, ¿verdad? Y porque se puede incursionar en esta nueva área de la medicina, ¿sí? Y ahora que circulan mucho los memes, recuerdo uno que decía que cuando te sientas solo, acordate que estás viviendo con un montón de microorganismos. Así que eso es lo que vamos a ir viendo entonces, ¿verdad? El objetivo va a ser conocer más sobre los microorganismos y la relación con nuestro cuerpo,
Como dice ahí, tu cuerpo alberga aproximadamente 38 billones de bacterias, más que el número de células en nuestro cuerpo. Ese es el dato principal que mostró la importancia que tienen los microorganismos. O sea, tenemos más células de microorganismos en nuestro cuerpo que las células propias de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el 99,9% de estas bacterias, sobre todo, pero se sabe actualmente que también virus y hongos, ¿verdad? Y inclusive parásitos, ¿verdad? Son benéficas y contribuyen, vamos a ir viendo, a nuestra salud física, a nuestra salud mental y emocional. Sobre todo las bacterias que son intestinales, que ya se sabe desde hace tiempo, ¿verdad? Que son importantes para el funcionamiento inmunológico, para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune, que ahora más que nunca estamos necesitando, ¿verdad? Que nuestro sistema inmune esté bien fuerte, ¿verdad? E inclusive se está viendo que está relacionado con el estado anímico, ¿eh? Se está viendo de que probablemente tenga mucho que ver con algunas depresiones, ¿eh? Y bueno, vamos a ver que estos microorganismos viven en la boca, inclusive para protegerte de enfermedades bucales. Hay que pensar, no quiero repetir la clase anterior, ¿verdad? Que hablamos mucho sobre lo que eran los microorganismos, ¿verdad? Pero los microorganismos decíamos que eran solidarios, entonces viven en lo que se conoce como nichos ecológicos y se ayudan entre ellos, ¿sí? Pero si siempre hay quien se quiere pasar un poquitito, entonces está el otro para defender su nicho ecológico y bueno, y de paso nos defiende un poco en ciertos lugares importantes en donde si hay lo que se conoce como una disbacteriosis o disbiosis, entonces hay una alteración de lo que antes se llamaba flora normal y que ahora si nosotros los microbiólogos escuchamos que alguien dice flora normal, nos agarra así como un ataque, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver de que esta microbiota está relacionada con problemas como la obesidad, en donde hay ya mucha experiencia que se ha hecho en ratoncitos, ¿verdad? Inclusive también como, con la diabetes, con el síndrome de colon irritable, ¿verdad? Y aproximadamente más de 100 otras enfermedades que pueden estar vinculados al tipo de la salud de las bacterias que tenemos. Bueno, y ahí terminó la clase. Eso prácticamente, si entendieron esto, ese era el objetivo. Pero bueno, vamos a hacer un poco más divertida, debemos ir pasando. Esto es solamente para recordar qué es un microorganismo, ¿sí? Como les decía, entonces es un organismo, ¿verdad? Microscópico, que puede ser animal o vegetal, por eso antes se hablaba mucho de flora, pero ¿por qué no puede ser fauna? Entonces, bueno, al final por eso se cambió esa terminología, ¿verdad? Y que en el diccionario como ejemplo pone que gracias a la descamación de las células muertas y el sudor, la piel se convierte en una barrera casi infranqueable para los microorganismos. O sea, la piel intacta es entonces nuestro principal órgano de defensa. Y en nuestra piel viven un montón de microorganismos, viven felices, ¿eh? Y bueno, vamos a ir conociéndolos, entonces algunos de ellos. No voy a entrar en mucha terminología microbiológica, como les digo, esto es más bien una charla un poco, si se quiere decir, hasta un poco filosófica, ¿verdad? De por qué tenemos bacterias buenas y por qué tenemos bacterias malas, ¿sí? Vamos a ir conociendo entonces a estos microorganismos y esto es un poco lo que yo recuerdo de la infancia. No sé si veían El Gran Chaparral, Jim West, El Llanero Solitario, ¿verdad? Bueno, para eso ya, todavía no entré en los grupos de riesgo, pero ya me estoy acercando, ¿verdad? Entonces, en esa época yo recuerdo que cuando veíamos las películas de cowboy o de vaquero, siempre los indios eran los malos, ¿eh? Y bueno, y uno tenía mucho miedo porque mostraban que, no, que se podían sacar el cuero cabelludo, y bueno, pero eso fue cambiando. Fíjense que hacia los años 90, me acuerdo con esta película que se hizo muy famosa, en donde al final mostraban que los indios también eran buenos, ¿verdad? Que inclusive él se llegaba a enamorar, era una persona blanca, ¿verdad? Pero que había sido criada por los indígenas, ¿verdad? De esa zona tan linda de los Estados Unidos. Entonces eso fue como
un cambio, un paradigma. Y pongo este ejemplo, ¿verdad? De lo que les decía yo que veía en la infancia con respecto a las películas de vaquero y lo que se ve actualmente. E inclusive hay una película muy famosa, ¿verdad? Con Clint Eastwood que habla de el bueno, el malo y el feo, ¿verdad? Y nosotros no podemos decir que hay microorganismos feos. Les cuento que los microorganismos son muy lindos, algunos asustan realmente, ¿verdad? Como veíamos en la clase anterior, el tardígrado, pero inclusive también con los microorganismos se hablan del bueno, del malo y del feo. Entonces vamos a ir conociendo, ¿verdad? Primero a los microorganismos malos. ¿Y por qué se consideraban que eran microorganismos malos? Porque nos colonizaban. Algo muy importante para que un microorganismo nos produzca una enfermedad es que primero nos tiene que colonizar. En la clase anterior veíamos que como el virus, justamente el SARS-CoV-2, ¿verdad? Podía pegarse a las células, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con las bacterias, con los hongos, con los protozoos, y con otros virus, ¿verdad? Todos los microorganismos, esos pequeñitos, primero tienen que pegarse. Y bueno, por supuesto, tienen estructuras en donde pueden hacer eso, y una vez que se pueden adherir a las células de nuestro cuerpo, que eso depende mucho también por qué algunos microorganismos producen más tal o cual tipo de enfermedad, ¿verdad? Una vez que empiezan y le gusta, ¿no? Porque por ejemplo en la piel, que tiene mucha sal y por el tema del sudor, no muchos microorganismos pueden crecer. Tenemos por ejemplo el famoso Staphylococcus aureus, que es una bacteria que puede sí aguantar, ¿verdad? Esa cantidad y esa concentración de sal, ¿verdad? Pero no todos, ¿sí? Pero bueno, para que vean nomás cómo eso es lo primero. Para colonizar primero tienen que adherirse y luego el microorganismo ve si le gusta ese sitio y ahí empieza a multiplicarse. Como decíamos también que en el manual de sexto grado decía, ¿verdad? Que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Más o menos ese es el concepto entonces. Y los microorganismos también siguen eso, ¿verdad? Y lo más importante para los microorganismos es siempre guardar su información genética, que van pasando también a sus células hijas, en el caso de bacterias, ¿verdad? O como veíamos la clase anterior, ¿verdad? De cómo los virus son piratas de células porque no tienen la maquinaria energética para poder reproducirse. Entonces ese es el problema, lastimosamente, que tienen que entrar dentro de células, inclusive de bacterias, ¿verdad? Los bacteriófagos, o de animales, o de plantas, o no, nuestras células, ¿verdad? Y por eso estamos en esta situación actual, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Una vez que el microorganismo está colonizando, produce lo que se dice una infección. Una infección, que a mí me gusta definir así cortito, es cuando el microorganismo vive en la intimidad de los tejidos. Está ahí tranquilo, ¿verdad? Y que de repente se le va a la mano y nos produce ya signos y síntomas, entonces ya empezamos a tener lo que se conoce como una enfermedad, ¿verdad? Y generalmente se habla de que los patógenos, los microorganismos malos, patógenos, ¿verdad? Porque generan patologías que nos dan enfermedades, ¿verdad? Son los que causan enfermedades. Pero no todos son patógenos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, el reconocimiento del carácter del reservorio de patógenos, ¿verdad? Y que muchas veces también se habla de patógenos oportunistas o microorganismos oportunistas que aprovechan nuestra debilidad para invadirnos. Porque decíamos en la charla anterior de que el microorganismo exitoso es aquel que puede vivir a expensas nuestras mucho tiempo sin causarnos daño, ¿verdad? Pero que de repente sobrecrecen demasiado y empiezan a producirnos problemas, ¿verdad? Entonces, antes, ¿verdad? A los microorganismos se los etiquetaba de flora saprófita o comensal, ¿verdad? Y tampoco eran muy bienvenidos porque, como digo, de repente por alguna situación podían producirnos algún tipo de problema. Y ahí tenemos a los diferentes grupos de microorganismos, como por ejemplo el virus de la gripe, el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis, cándida, que ahora inclusive hay algunas especies como Candida krusei, ¿verdad? Que se están volviendo muy resistentes a los antimicóticos, algunas bacterias, como decíamos, el neumococo, ¿verdad? Y también algunos
parásitos pequeños, ¿verdad? Porque de eso hablamos también en la clase anterior, que microbiología, ¿verdad? Se centra en los microorganismos que no se pueden ver a simple vista, ¿verdad? Y bueno, entonces en vista de que el ser humano conocía, ¿verdad? De que hay estos microorganismos patógenos, la asepsia, o sea, tratar de eliminar esos microorganismos era objetivo prioritario y es lo que nos tenía que conducir a un mundo sano y feliz, ¿verdad? Y bueno, esto ya las enfermedades infecciosas el ser humano conoce desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero hasta que no se pudo refutar la teoría de la generación espontánea y el establecimiento de la teoría microbiana de la infección, que fueron los que transformaron definitivamente, como dice ahí, lo que es la quiromántica, o sea, medio adivinar si qué es lo que tenía esa persona, o un poco alquimista, o un poco una medicina un poco especulativa de la Edad Media, ¿verdad? A pasar a una verdadera medicina científica y con ello todo el avance en la ciencia entera, ¿verdad? Y abriendo un nuevo horizonte de progreso y mejora hasta entonces insospechado. Esto me gustó muchísimo para entender la importancia, bueno, yo como microbióloga, ¿verdad? Reconozco acá a Pasteur, que él, Luis Pasteur, ¿verdad? Que era un químico, después también, primero fue físico, después hizo un doctorado en química y después se interesó por la biología, pero realmente por suerte se interesó sobre todo en los microorganismos y las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Porque él fue el que refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea. Entonces, una vez que el ser humano entendió que no era porque se portó mal o porque en el pueblo había una bruja o porque por alguna otra cuestión, ¿verdad? Sino que realmente eran los microorganismos los que producían las patologías, entonces empezó a poder tratar a los microorganismos y bueno, después vino la era de oro de los antibióticos, ¿verdad? Por eso me gustó esto de discurso, ¿verdad? Que dice, voy a leer porque es como una poesía esta parte, ¿verdad? Dice, existe algo que podemos reconocer en sus diferentes formas, algo que constituye la grandiosidad del poeta, la profundidad del fisiólogo, el arrebato del creador y la intuición del sabio. Este algo común a todas las obras bellas y verdaderas, la llama divina, el hálito vital, no expresable en palabras, que inspira la ciencia, la literatura y el arte. La encontramos en vos, Señor, el genio. Eso dijo en el discurso de bienvenida a la academia que le dirigieron a Pasteur justamente, ¿verdad? Y vuestro trabajo científico traza, por decirlo así, una estela luminosa a través de la noche, de lo infinitamente pequeño, a través de las más recónditas bases del ser donde se crea la vida. Evidentemente este señor era bastante poeta también para hacer semejante discurso a Louis Pasteur. Bueno, pero vimos la otra vez que decíamos que estábamos parados sobre hombros de gigantes, ¿verdad? Porque no solamente el trabajo de Pasteur, ¿verdad? Con la fermentación, con las bacterias, ¿verdad? Refutando la teoría de la generación espontánea, sino que la investigación de Robert Koch, que relaciona las bacterias con enfermedades como el cólera, también lo del Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Por eso el bacilo de Koch, ¿verdad? O Joseph Lister del sanamiento y la esterilización en el entorno hospitalario ayudaron a llevar la idea de la teoría de los gérmenes. ¿Sí? Entonces eso profundizó que los microorganismos producían enfermedades con esta teoría de los gérmenes, ¿verdad? Y el ser humano, a través del tiempo, ¿verdad? Que está viviendo sobre la Tierra, que veíamos la otra vez, que eran solamente 30 segundos en comparación con desde las 5 de la mañana que están las procariotas, ¿verdad? Siempre se vio sobre todo superado en las épocas de pandemia. Y acá tenemos una foto durante la pandemia de gripe española de 1918, en donde se ve a trabajadores médicos y enfermeras ya con máscara, ¿verdad? Y que vamos a ver que, como mostraba recién, ¿verdad? La máscara esa también, realmente no se avanzó mucho aparentemente en cómo protegernos de estos microorganismos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver entonces esos microorganismos que tenemos en nuestra mano, tenemos imposible ni aunque nos lavemos, ¿verdad? Está lo que se conoce como la flora indígena, justamente le llaman, ¿verdad? O sea, es
tendríamos que hacernos daño para sacarnos los microorganismos que tenemos. Sí, esa flora transitoria sí se elimina, ¿verdad? Con un buen lavado de mano, de ahí la importancia para que se está haciendo ahora. Bueno, y esto ha llevado entonces el conocer, ¿verdad? Ya el ser humano de que los microorganismos causan enfermedades, es lo que se conoce como una misofobia o el miedo a los gérmenes, ¿sí? Entonces, hay gente que esto lleva a un extremo, ¿verdad? Este miedo viven, y sobre todo en esta situación se ve mucho más, ¿verdad? Hay gente que hay que como obligarle a que se lave la mano, pero hay otras personas, ¿verdad? Vemos que inclusive hablan de que ya están teniendo daño, ¿verdad? Con tanto lavado y tanto alcohol, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que este comportamiento que podría ser contraproducente, ¿verdad? En contra de eso se está o se teorizó realmente, ¿verdad? La hipótesis de la higiene. ¿Eso qué significa? Que nosotros, y yo digo nosotros, pero nosotros no somos tanto aquí en Paraguay por lo menos, ¿verdad? Somos sociedades germifóbicas y germicidas. Y eso se ve más sobre todo en los Estados Unidos y en Europa también. ¿Eso qué significa? Que, bueno, nosotros de repente uno se va al interior y tiene ganas de ir al baño y cada baño que nos enfrentamos, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, uno entra en el baño, se prende la luz automáticamente, pone la mano bajo la canilla, automáticamente sale el agua. De repente uno se va y automáticamente inclusive, ¿verdad? Salen todos los desechos. O sea, prácticamente uno no toca, e inclusive ellos tienen mucho su espacio personal. Y en cambio nosotros, ¿verdad? Que por aquí hacia Sudamérica, ¿verdad? Somos como más, nos juntamos más y nos tocamos más, ¿verdad? Bueno, eso es en lo que se habla y ellos están viendo de que en los Estados Unidos tienen muchas patologías raras. Ellos son muchos, evidentemente, ¿verdad? Pero igual en comparación con países, por ejemplo, del sudeste asiático o con países latinoamericanos, ellos se dieron cuenta de que no tienen esas enfermedades raras que ellos sí tienen bastante. Y lo que ellos dicen es que probablemente sea justamente porque nosotros estamos ya más acostumbrados a vivir con los microorganismos y nuestro sistema inmune desde pequeño está como acostumbrado a responder a esos microorganismos y entonces como que no tiene tanto tiempo de producir algún otro tipo de patologías raras. Y esto yo les comento porque durante 10 años fui embajadora de la Sociedad Americana de Microbiología y me iba cada año a sus congresos y es impresionante cómo ellos realmente están preocupados con todo el tema de lo que es la microbiota, el microbioma y esto que ellos hablan de la hipótesis de la higiene, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Es la idea de que los niños en los países modernos del primer mundo no están expuestos a suficientes gérmenes, ¿verdad? Entonces el desarrollo de su sistema inmunológico se ve afectado. Entonces ellos están haciendo varios trabajos en donde se está demostrando eso, ¿verdad? Y recuerdo una charla, ¿verdad? De una exposición de un trabajo muy interesante al respecto. Y después la pregunta de una de las personas fue de si la persona que estaba exponiendo, bueno, éramos todos microbiólogos, ¿verdad? Pero si él proponía de que no había que bañarse, ¿verdad? Bueno, tampoco llegar a un extremo, ¿verdad? Pero no llegar a esa fobia, que es lo que muchas veces, ¿verdad? Hace que podamos, ¿verdad? Tener problemas. La falta de exposición entonces a los microorganismos, a los gérmenes, conduce a defectos del establecimiento en el sistema inmunológico de un niño, ¿verdad? Inclusive se está viendo de que puede provocar un aumento de alergia y de asma. Muchas veces uno le tiene miedo al pelo de los animales, pero está demostrado que si los bebés se acostumbran, ¿verdad? Desde pequeños a estar con los perros, por ejemplo, como mascota, tienen menos probabilidades de asma. Esto es relativamente nuevo y falta un poco más de estudio, ¿verdad? Pero en varios estudios que se están haciendo se está demostrando eso, ¿sí? Entonces vemos esa relación y yo recuerdo que las abuelas, ¿verdad? Suelen decir de que, bueno, de que dejarle nomás a la criatura, ¿verdad? Que juegue en el suelo, justamente
para que vaya desarrollando su sistema inmunológico. Bueno, esto ahora actualmente, que es como así un conocimiento, ¿verdad? De las abuelas, bueno, también ya se está empezando a demostrar por trabajos científicos, y trabajos científicos, pero así, muy bien hechos, ¿verdad? De manera a que no haya dudas realmente de esto, ¿verdad? Y bueno, esto solamente para mostrar que o sea, para pensar un poco qué nos está llevando a toda esta situación que estamos teniendo, ¿verdad? Sobre todo en la gente joven, ¿verdad? Yo veo o suelen contarme, ¿verdad? De que algunos nietos chiquititos, algunas criaturas ya dicen, no, esto tenés que lavarte, esto, o sea, es tanta la información, ¿verdad? Del tema del lavado de mano y de que hay que lavar las cosas que uno trajo del supermercado. Y bueno, hay que tener cuidado también de no influir tanto en los niños sobre todo, ¿verdad? No llegar a hacer que tenga esa fobia a los microorganismos. Porque al final, como les decía, nuestro cuerpo está lleno de microorganismos, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener cuidado de lo que decíamos de la misofobia o germofobia o germifobia, ¿verdad? Porque es cuando uno ya tiene un miedo a los microorganismos, a los gérmenes, y eso ya se convierte en una obsesión. ¿Sí? Ya es un temor desmedido a la contaminación, a los virus y ahora más que nunca, ¿verdad? A las bacterias, ¿verdad? Y eso inclusive ya los psicólogos lo están estudiando, que forma parte de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿eh? Lo que se conoce como un TOC, ¿verdad? Entonces hay que, por eso nomás les decía, tener cuidado también la información que muchas veces se le da a los niños o a los jóvenes que están en formación, ¿sí? Hay que cuidarse, de hecho, yo creo, y se están haciendo trabajos también al respecto de que a partir de que la gente se lava tanto la mano, están disminuyendo un montón de enfermedades, sobre todo aquí, ¿verdad? En nuestro país, el tema de las diarreas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para revertir esa misofobia o germofobia, verdad? Bueno, saber que hay microorganismos malos, pero también vamos a ver de que hay microorganismos buenos, ¿eh? Entonces ya hablamos entonces por qué le llamábamos microorganismos malos, vamos a empezar a centrarnos más en los microorganismos buenos, ¿verdad? Entonces, lo que está hablando ahora la nueva medicina, ¿verdad? Es que los microorganismos han pasado de ser el problema al ser al menos parte de la solución. Y este cambio, como les digo que me voy siempre a los congresos de microbiología, es impresionante cómo últimamente todos los temas prácticamente eran con respecto a esto. O sea, hay muchísima información, muchísimo trabajo al respecto, ¿verdad? En estos últimos años. Y vamos a ver que los microorganismos que colonizan plantas y animales, que son parte constitutiva, parte funcional y no prescindible del organismo anfitrión. Y nosotros no somos una excepción, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo está con microorganismos, ¿verdad? Y eso hace que tengamos que reinterpretar toda la fisiología o la fisiopatología humana, ¿verdad? Porque una microbiota desequilibrada puede ser al final causa de enfermedad. Afecta a nuestro desarrollo corporal, altera la regulación de nuestro sistema inmunitario, nuestro metabolismo incluso también se está demostrando que influye en nuestra conducta, como estuvimos viendo, ¿verdad? Que los psicólogos también están interesados en todo este tema de la microbiota, ¿verdad? Y esto, yo les cuento que en el laboratorio, que como yo trabajo en la parte de microbiología, es todo un tema con las mujeres que tienen infecciones vaginales a repetición, ¿verdad? De que justamente se aíslan microorganismos que están produciendo problemas y entonces dicen, bueno, me tengo que higienizar más, ¿verdad? Pero hay una microbiota normal vaginal, ¿verdad? Formada sobre todo por lactobacillus, ¿verdad? Que por su metabolismo hace, ¿verdad? O sea, las bacterias tienen que crecer y al crecer y degradar mantienen un pH de 4,5, que es un pH protector contra ciertos otros microorganismos que viven en ese nicho ecológico que les decía, ¿verdad? Como por ejemplo las cándidas. Entonces ahí empiezan a tener tanta limpieza, hace que disminuyan esa
biota protectora y empiezan a aprovechar esos otros microorganismos y traen con todas esas patologías que les digo, ¿verdad? Y esas complicaciones que sobre todo las mujeres tenemos, ¿verdad? Entonces, es importante entender, ¿verdad?, qué es la microbiota. La microbiota entonces es el conjunto de microorganismos, ya sean bacterias, pero actualmente se tiene más conocimiento sobre bacterias, pero vamos a ver que también ya hay mucho conocimiento sobre hongos, sobre virus, inclusive sobre el coronavirus, ¿verdad? Que habitan en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces el término microbiota ha sustituido la definición de antaño de lo que antes decía flora microbiológica, ¿verdad? Y como les decía que si los microbiólogos escuchamos, ¿verdad? Nos da así como un ataque, ¿verdad? Porque ya se considera equivocada y desactualizada, ¿sí? El término microbiota ya hace casi 10 años que se está utilizando, ¿verdad? Entonces, saber, ¿verdad?, que es el conjunto de microorganismos, ¿verdad?, que vamos a encontrar en diferentes sitios anatómicos, ¿verdad?, en individuos sanos, ¿verdad? Y como les digo, pensar en un nicho ecológico de que los microorganismos están viviendo, ¿verdad?, entre ellos y como veíamos, ¿verdad?, que son bastante solidarios, ¿verdad? Y bueno, en donde más tenemos esta microbiota es evidentemente en el intestino, pero hay en la piel, hay en la vagina, como le estaba dando el ejemplo recién, en la boca. Y esto es lo que se genera, ¿verdad? Un ecosistema que es el microbioma, ¿ya? ¿Verdad? Teniendo en cuenta ya, habrán escuchado del genoma, ¿verdad? El proyecto del genoma humano, bueno, ahora se está hablando del proyecto del microbioma también, ¿sí? Y les conté la charla anterior de que me fui a un museo que es Micropia, que queda en Ámsterdam, y ahí hay es bastante interactivo, ¿verdad? Entonces hay un lugar donde se sube, por un lado se sube la chica y por el otro lado se sube el muchacho y si se besan, ¿verdad? Aunque bueno, también se pueden subir, ¿verdad? Porque como es en Europa, ¿verdad? Pero bueno, se sube la pareja, se besa, ¿verdad? Y te muestra ahí cuánto microorganismo, ¿verdad? Se está intercambiando con ese beso, ¿verdad? Porque la boca es uno de los lugares donde más tenemos microbiota. Bueno, entonces hasta hace unos años se creía que estos pequeños inquilinos que conviven con nosotros, como les dije, pertenecían al reino vegetal y por eso hace un siglo se lo llamó flora intestinal, pero ahora no más flora intestinal, ¿sí? Microbiota. Y bueno, y microbioma es el conjunto de comunidades microbianas, pero ya con sus genes, con sus metabolitos que colonizan nuestro organismo y que contribuyen en muchos aspectos a nuestro desarrollo fisiológico, orgánico y metabólico, ¿sí? Entonces, muchas veces se confunden los conceptos de microbioma o microbiota porque hay una pequeña diferencia. Entonces, acuérdense que la microbiota es el conjunto de microorganismos y microbioma ya es cuando se habla en comunidad, ¿verdad? No solamente los microorganismos, sino ya se tienen en cuenta sus genes y también se tienen en cuenta los metabolitos que producen porque son seres vivos, ¿sí? Entonces, esto va así para asustar un poco. Se estima que el organismo humano alberga unos 100 millones de microorganismos, son muchísimos, ¿verdad? Equivale a 10 veces el número total de células humanas presentes en nuestro cuerpo. Y contribuye, como decía, a muchos aspectos a nuestro desarrollo fisiológico, orgánico y metabólico, ¿verdad? Entonces, esto hace del microbioma una diana terapéutica de interés creciente para la industria farmacéutica y también, como les decía, un campo de trabajo. O sea, acá hay muchísimo futuro, ¿verdad? Eso para la gente joven, ¿verdad? Porque se habla de que va a haber una medicina personalizada de precisión, ¿sí? Entonces, ustedes saben de que el proyecto del genoma humano ya se terminó hace unos 15 años aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, se sabe la dotación total de genes, pero no se sabe todavía qué produce cada gen, ¿verdad? Es que, como se dice, es como saber qué libros hay en una biblioteca, pero no se sabe el orden exacto, ¿verdad? Que están esos libros, ¿verdad? Y bueno, a la par también se está, ¿verdad? Porque sigue el proyecto del genoma humano y se está uniendo al proyecto del
microbioma humano también, ¿sí? Entonces acá, como les digo, hay mucho campo. Esto solamente para recordar lo que decíamos también en la charla anterior, que los microorganismos, ¿verdad? Siempre vemos el lado de que nos producen enfermedades, pero bueno, tenemos que recordar que también están dentro de los alimentos, así que imagínense, aunque nosotros no tengamos igual en nuestros alimentos, ¿verdad? También consumimos microorganismos, ¿sí? Y que la industria también las utiliza como productos químicos industriales y combustibles y sobre todo para la producción de fármacos, ¿verdad? Entonces, un factor crítico que define la composición y distribución de las colonias bacterianas, ¿verdad? Está asociada con los requerimientos nutricionales que obtiene del microambiente en el cual se asienta. El proceso de colonización de los microorganismos comensales es dinámico. Esto es muy importante entender. Es dinámico, va cambiando, ¿verdad? Y tiene una activa participación en nuestro sistema inmune. Yo enseño en microbiología también en odontología, entonces siempre para que los odontólogos se interesen en la microbiología, les digo que la microbiología es lo que les da de comer, les digo yo, a los futuros odontólogos. Y me dicen, pero ¿por qué, profe? ¿Verdad? Porque se considera que las caries son las enfermedades infecciosas más prevalentes. ¿Por qué? Porque como decíamos en la boca tenemos muchos microorganismos y entonces si yo me como un caramelo que tiene mucho azúcar, que es glucosa, que es lo más simple para que las bacterias puedan utilizar dentro de su metabolismo y puedan replicarse, ¿verdad? Puedan multiplicarse. Entonces empieza la curva de crecimiento así, si no me lavé bien los dientes, ¿verdad? Y eso hace que entonces, como tantas bacterias y como son seres vivos, también producen metabolitos de desecho que van horadando mi esmalte, el esmalte del diente y me produce el agujerito, ¿verdad? Que a veces puede ser como se dice en portugués, un buraco, ¿verdad? O sea, una carie. ¿Eh? Entonces, si nosotros cuidáramos nuestra boca, porque como les digo, tenemos un montón de variedad de microorganismos, no solamente en número. Uno pensaría que sería al final del tubo digestivo, pero en el inicio del tubo digestivo tenemos más microbiota, ¿sí? Y esa microbiota, como les decía, tiene que ver con el microbioma, porque también ahí ya hay que tener en cuenta los metabolitos que, como les digo, producen ese daño en los dientes, ¿verdad? Entonces ahí la importancia, ¿verdad? De reconocer que la composición es muy diversa, muy especializada y que depende de la región o tracto, por eso les daba el ejemplo de los extremos, ¿verdad? Donde se localice y que conviven en contacto directo con el hombre y que mantienen una relación simbiótica con beneficios bidireccionales, ¿verdad? O sea, ellos nos ayudan y nosotros también a ellos, ¿verdad? Hay como una simbiosis, un comensalismo muy fuerte con nuestros microorganismos, ¿verdad? Y que decíamos que el microbioma es muy dinámico, ¿verdad? Y bueno, entonces, esto ha llevado a reconocer que no podríamos vivir sin nuestro microbioma, ¿verdad? Ya vimos que también la mayor parte de nuestro microbioma se encuentra en el intestino, ¿verdad? Fíjense, nuestra microbiota pesa aproximadamente 1 kilo. Y nuestro microbioma es como una huella digital, es como mi ADN, porque mis bacterias son diferentes a las de otras personas. Por supuesto que el estar compartiendo con un grupo de personas hace que, bueno, nuestras microbiotas sean bastante semejantes, sobre todo en las familias, porque también los hábitos alimenticios tienen mucho que ver con esto, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, hay mucho tema de investigación que relaciona la microbiota intestinal en la producción de diversas enfermedades, por lo que las terapias nutricionales aplicadas en enfermedades atópicas e inflamatorias se han sustentado en la satisfacción de los requerimientos nutricionales y en la selección de inmunoreguladores e inductores de desarrollo microbiológico. Ahí entra todo el tema de los probióticos que están tan de moda, que yo voy a hablar así rápidamente al final, porque bueno, yo no soy bioquímica nomás, no estoy en la parte de nutrición, así que bueno, no soy tema. Bueno, y entonces acá vemos de que es muy importante
tener un estado saludable, ¿verdad? Y si hay una disbacteriosis, algún desbalance, entonces tratar de restaurar, ¿verdad? Porque, bueno, ya vemos que antes se pensaban que las bacterias que colonizaban nuestro intestino eran una carga inútil, ¿verdad? Y encima ya vimos la teoría del germen, entonces nos daban problemas porque son causa de infecciones y de enfermedades, ¿verdad? Pero hoy se sabe que es justo lo contrario. Tenemos millones y millones de bacterias determinantes para que estemos sanos o enfermos, ¿sí? Y bueno, y esto me gusta porque es un poco nuestro idioma guaraní, ¿verdad? En donde para, cuando los alumnos me preguntan, profe, ¿y dónde es lo que tenemos microbiota? Dicen, ¿verdad? Y entonces le digo, acuérdense del guaraní. ¿Mm? Entonces el famoso Nero, ¿verdad? Que el mal olor, ¿verdad? O el ne, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el yuruné, tenemos el puné y tenemos otros montones de ne, ¿verdad? Que para que no, esto no tengamos problemas, ¿verdad? Pero fíjense los lugares en donde tenemos más microbiota. Y eso, ¿por qué hace lo del ne? Porque justamente por el metabolismo de las bacterias, entonces producen ciertos ácidos que tienen un olor desagradable, ¿verdad? Y por eso tenemos que bañarnos y tenemos que usar desodorante y shampoo y perfume, ¿verdad? Justamente porque en esos lugares es en donde más tenemos estos microorganismos viviendo. Entonces, como decía, esta simbiosis es un mutualismo y nosotros le estamos ofreciendo protección y hábitat y ellos nos están ofreciendo funciones que nuestro genoma no tiene. Y el microbioma intestinal es el que parece ser, ¿verdad?, una fuente de señales reguladoras que influyen en la maduración del aparato digestivo, del sistema inmune e inclusive de otros órganos del cuerpo. Se está hablando así como que nuestro cerebro no está tanto por aquí, sino que parece que a nivel del intestino también tenemos un cerebro muy importante, ¿verdad? Y como dice ahí, ¿verdad?, se está quejando un microorganismo y a esto le llamaba vivir, ¿verdad? Porque viven millones y millones dentro nuestros todos juntitos, ¿verdad? Y bueno, esto es nada más para ver entonces lo que ya dijimos un poquitito, ¿verdad? Pero así bien resumido, las principales funciones del microbioma son estimular sobre todo el sistema inmunológico de nuestro cuerpo y eso es lo que va a fortalecer nuestra resistencia a los ataques de agentes patógenos. Destruir los componentes de algunos alimentos que al menos en principio son tóxicos o que pudieran serlo. Nos ayudan a regular los niveles de colesterol y de glucosa que hay en nuestra sangre. Esto ya se sabe hace mucho tiempo, que nos ayudan a sintetizar vitaminas y aminoácidos que son importantes, como la vitamina del grupo B o la vitamina K. Y como les dije, el ejemplo de la secreción vaginal, ¿verdad? Evita las bacterias patógenas, no solamente las bacterias, los hongos también que proliferen, ¿verdad?, en el intestino grueso o en otros lugares, ¿verdad?, como el caso de la vagina, ¿verdad? También descomponen los hidratos complejos, como el almidón o la fibra de parte del intestino, la parte final del intestino. Entonces, la fermentación de estas fibras no digeribles conlleva la producción de ácidos grasos, ¿verdad?, que el cuerpo puede utilizar como nutriente. Y nos protege frente a organismos patógenos que pueden penetrar en el cuerpo al comer, al beber, al respirar, etc. De hecho, la relación, por ejemplo, entre bacterias y virus es muy, muy interesante porque a veces tanto le insistimos a los alumnos, ¿verdad?, de que no, los antibióticos sirven solo para las bacterias. Entonces hay veces que vienen y me dicen, profe, mi abuelo tuvo una gripe y el médico le dio un tratamiento antibiótico. Qué burro, ¿verdad? Y no, ahí lo que está haciendo el médico no es tratar al virus, sino lo que está haciendo es como una profilaxis, porque está demostrado que luego de infecciones virósicas, ¿verdad?, sobre todo nuestro sistema respiratorio, entonces las células que tienen como unos cepillitos, ¿verdad?, y que evitan que las bacterias se puedan pegar, ¿verdad?, que es lo que yo les decía, que era lo primero que tenían que hacer para empezar a colonizar, producir la infección y después la enfermedad infecciosa, ¿verdad? Entonces el virus arrastra con eso y eso facilita que, sobre todo en las personas ancianas, después de infecciones virósicas, fácilmente tengan neumonías, ¿eh? Y
yo no estoy en la primera línea, ¿verdad? Pero sí sé que mucha gente, ¿verdad? Que está internada empieza a complicarse, ¿verdad? Que se internó por COVID, ¿verdad? Pero que empieza a complicarse con infecciones por bacterias, ¿verdad? Sobre todo en las terapias. ¿No? Y bueno, y todo el tema de las bacterias multiresistentes, ¿verdad? Bueno, entonces lo que está demostrado es que tenemos capacidad para influir en nuestro microbioma. Así como el microbioma influye, nosotros también, porque el microbioma sufre cambios en función de la dieta, ¿verdad? También, por ejemplo, de lo que uno utiliza como medicamentos, de las intervenciones nutricionales con los probióticos, ¿verdad? Que pueden solventar un problema relacionado con el balance, a veces grupos inclusive de probióticos, ¿verdad? Y es fascinante, pero hay que saber del que el probiótico no es un fármaco, es un suplemento nutricional que puede ayudar a los fármacos, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado de ser también así como, bueno, solamente esto voy a hacer, ¿verdad? O como a veces nos quieren vender en la propaganda, ¿verdad? De que si tomo una temprano a la mañana un poquitito de una tacita de yogur, ¿verdad? Ya mi sistema inmune me va a defender de todo, ¿verdad? Bueno, no, ojalá fuera así realmente, ¿verdad? Cada vez se va conociendo más esa relación y esa protección, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener cuidado también, ¿verdad? Entonces vemos que el microbioma puede ser tanto fuente de salud, ¿verdad? Porque me ayuda a mantener, por ejemplo, y regular la homeostasia intestinal, como el origen de diferentes enfermedades, ¿verdad? Y bueno, en los dos casos es posible inferir que la posibilidad de manipular el microbioma, entonces abriría la puerta de todo un nuevo mundo de aproximaciones terapéuticas, ¿verdad? Y esto es solamente para ver que al nacimiento, ya el neonato cuenta con un sistema inmunológico inmaduro y que precisa de esos estímulos inmunogénicos, ¿verdad? Para, y que inclusive antes se decía que el producto, o sea, el feto y el bebé que nacía era totalmente estéril y que al pasar por el canal de parto adquiría, ¿verdad? Actualmente hay trabajos que están mostrando que inclusive ya hay microorganismos, ¿verdad? Dentro del líquido amniótico y muy relacionado con el tema de la placenta. Entonces, aparentemente ya cuando el bebé se está formando, ya empieza ese relacionamiento con su microbiota, que por supuesto depende mucho, ¿verdad?, de la madre, ¿verdad? La composición de la microbiota intestinal del niño, que desempeña un papel esencial en el desarrollo de su inmunidad, está influido por varios factores. Puede ser la contaminación intrauterina, puede ser la duración del embarazo. Está demostrado de que niños que no nacieron a término pueden ser más susceptibles, ¿verdad? Justamente a que algunos microorganismos que normalmente ya tienen que empezar a colonizar y a proteger, no, sino que hay un retraso en ellos, ¿verdad? También el tipo de parto, ¿verdad? Por eso ahora se insiste mucho en el tema del parto natural. La composición de la dieta alimentaria, eso está muy, muy demostrado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La relación que hay entre las personas que comen mucha carne o que son solamente vegetarianas, ¿verdad? El entorno familiar, porque el bebé tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo recuerdo que había visto una vez un documental en Rusia que nacía el bebé y creo que 48 horas después, o sea que la mamá le mostraba al papá así por la ventana de lejos, ¿verdad? Y acá en cambio ahora nace el bebé y enseguida ya viene el tío, el abuelo, el primo, el sobrino y todo el mundo le empieza a tocar y se dice que a las 72 horas el bebé ya tiene ya la microbiota familiar, ¿verdad? También tiene mucho que ver los antibióticos, como veíamos, y como les decía, el consumo de probióticos, ¿verdad? Entonces, los primeros contactos con la microbiota intestinal materna se hace, ¿verdad? Ya el feto a través de la placenta y el líquido amniótico, ¿verdad? Y luego va continuando esa colonización masiva en el intestino durante el nacimiento, que también tiene mucho que ver con el tema de si toma leche materna o leche artificial o cuando se le empiezan a introducir los alimentos, ¿verdad? Y bueno, la relación que tiene sobre todo con la madre, ¿verdad? Entonces vemos que cada individuo acoge un microbioma único y fundamental para la vida que va a tener en combinación con su genética un rol clave tanto en la salud como en la enfermedad. Y voy a ir mostrando así rápidamente algunos trabajos, ¿verdad? Que hablan de las alteraciones del microbioma que pueden derivar en variedad de trastornos que van desde la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo no sé, como ahora esto es algo muy nuevo, de repente ya se le digo yo, ¿verdad? Humildemente pienso de que la gente está así como muy entusiasmada y que más o menos que ya, coste que soy microbióloga, ¿verdad? Pero de que
los microorganismos son la causa de todo, ¿verdad? Bueno, pero bueno, por ejemplo, los virólogos decían que los cánceres eran producidos por virus y eso no se creía hasta que, bueno, ya hay varios virus que nos demuestran que producen cáncer. O también, ¿verdad? Las bacterias como el Helicobacter pylori, ¿verdad? De que dos médicos australianos, inclusive uno de ellos tuvo que tomar un caldito para demostrar de que nos producen úlcera, ¿verdad? Entonces, se está incluyendo, ¿verdad? Desde la enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, enfermedades sistémicas de tipo metabólico, alérgico, enfermedades del sistema nervioso central, como enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o inclusive enfermedades que son raras, pero como les digo, en otras sociedades son un poco más comunes, como la esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de que se está yendo hacia la medicina personalizada de precisión, ¿verdad? Y algunas enfermedades de la cavidad oral, como la gingivitis, que como les decía, puede relacionarse con partos prematuros o bajo peso al nacer, ¿verdad? Si se produce durante el embarazo, porque hay ya una reacción inmune del organismo frente a las bacterias causantes de estos problemas, ¿sí? O también se ha visto de que las bacterias presentes en las heces de niños en su primer mes de vida podrían indicar si ese menor va a ser asmático en el futuro, ¿verdad? O que las bacterias presentes en la saliva pueden utilizarse como marcadores de determinados tipos de cáncer. Hacia ahí va, ¿verdad? También la parte diagnóstica. Y estas son solo algunas de las evidencias científicas, no es que, no, estos son de trabajo realmente, ¿verdad? Que están mostrando la relación del microbioma con diversos estados patológicos, ¿verdad? Y como la obesidad, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, respiratorias, ¿verdad? Y se están realizando un montón de trabajos. Yo recuerdo que una vez en un congreso, después de una charla sobre el microbioma, ¿verdad? Dijeron, o sea, las personas que estaban en la mesa dijeron, bueno, ahora les invitamos a los que quieren participar aquí, vengan si quieren formar parte de un trabajo y lo que se necesita es que donen su materia fecal, ¿verdad? Y bueno, entonces se está estudiando la microbiota a partir de diversos sitios en la nariz, en la piel, en la vagina y en la boca, pero como el intestino es el lugar donde hay muchísimos microorganismos, entonces a partir de la materia fecal, ¿verdad? Entonces se están encontrando diferentes grupos y así es que se sabe y ¿verdad? Eso que les decía que según el tipo de alimentación se tiene tal o cual bacteria, ¿verdad? Entonces es muy importante comprender a los microorganismos en las personas sanas, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Conocer los microbiomas de pacientes con enfermedades específicas. Aquellas, por ejemplo, que les decía de la inflamación del intestino, ¿verdad? Que condiciona la enfermedad de Crohn, que aparentemente está relacionada con la aportación de algunas klebsielas, ¿verdad? O la enteritis necrotizante, que es una patología bastante prevalente en los recién nacidos, sobre todo los que son prematuros, ¿verdad? Y que no se sabe muy bien la causa, ¿verdad? Y también hay otras áreas que son investigadas que, por ejemplo, el microbioma que está asociado con el tema de las infecciones de transmisión sexual e inclusive con el acné, ¿verdad? Ustedes saben que hay una bacteria que se conoce actualmente que es la que produce el acné, que es el Propionibacterium acne, ¿verdad? Que es la que causa esos comedones, ¿verdad? Y sobre todo en esos adolescentes, ¿verdad? Que tienen ese problema, ¿no? Y por supuesto que la predisposición genética tiene que ver mucho para desarrollar una determinada enfermedad en base al código genético. No, es que solamente las bacterias que tengo, ¿verdad? Eso ya se sabe desde hace tiempo, ¿verdad? Pero un microbioma dañado por factores como mala alimentación, la toma incontrolada de antimicrobiano, el tabaco, el estrés también, es incapaz de impedir que los individuos genéticamente predispuestos, ¿verdad? Desarrollen ciertas enfermedades. Entonces tiene mucho que ver, no solamente, por eso les decía, esa relación que se está teniendo, no solamente mi código genético, sino también el código de las bacterias o de los microorganismos que yo tengo y que yo porto en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, sabiendo que el microbioma es potencialmente modificable, decíamos que es muy dinámico, entonces se está demostrando que cambios en el estilo de vida pueden reducir el riesgo a sufrir enfermedades en personas con cierta predisposición genética. Y así como escuché justamente este lunes una charla de unos españoles sobre microbiota y microbioma,
que decía que él, así como yo le dije que podíamos donar materia fecal, él donó su ADN y que cada tanto le viene un mail que dice, usted tiene o sea, se descubre para qué sirve un gen y dice, usted tiene tanto por ciento de probabilidad de tener tal enfermedad, ¿verdad? O sea, esto es increíble cómo estamos avanzando, ¿verdad? Cómo el ser humano está avanzando, ¿verdad? Y bueno, se conoce la relación de la microbiota intestinal con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, el trastorno del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista o síndromes metabólicos como la diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces es importante cuidar nuestra dieta para poder modificar, ¿verdad?, en forma buena a nuestra microbiota intestinal, ¿verdad? Entonces por ahí va también todos estos trabajos y estos estudios, ¿verdad? Y bueno, están viendo de, como decía, ¿verdad?, de que la ciencia está muy relacionada con el arte, decía este señor que le dio el discurso a Pasteur, ¿verdad? Entonces, fíjense, me gustó esto, ¿verdad?, de cómo hicieron para poder que la gente entienda, ¿verdad?, cómo es importante todo lo que estamos en esta situación de pandemia, ¿verdad? Entonces, estudios recientes sugieren entonces que el microbioma también puede tener un papel importante en enfermedades oculares como la uveitis o la degeneración macular asociada a la edad, ¿eh? Entonces, como les digo, ahora hay como así, yo pienso de que hay así como un entusiasmo de que todo, bueno, pero se está mostrando realmente por varios trabajos de que sí realmente tiene mucha importancia, ¿verdad? Y que falta un poco de realmente demostrar si esos cambios observados en la microbiota son la causa o son la consecuencia de la enfermedad, ¿verdad? O sea, el famoso huevo, el huevo o la gallina, ¿verdad? Y esto me gustó porque esto también cuando me iba a los congresos, un día así como que me quedé choqueada, ¿verdad? Porque en 1958, fíjense, ya hace bastante tiempo, un doctor en los Estados Unidos, el doctor Eisenman, y un grupo de cirujanos de la Universidad de Colorado decidieron combatir la infección que sufría un paciente restaurando su microbiota intestinal mediante lo que llamaron la terapia bacteriana. Y esta consistió en obtener una comunidad bacteriana sana de un donador sano mediante un lavado de sus heces y trasplantarlas al colon del paciente enfermo. O sea, que está demostrado que en ciertas patologías que muchas veces se obtienen por el uso excesivo de antibióticos y que el tratamiento es justamente otra vez antibióticos, no son tan efectivas como trasplantar caca, ¿sí? O sea, actualmente se está haciendo así como hay trasplante de órganos, trasplante de materia fecal. Y tuve una alumna que fue a estudiar microbiología en España, no sé si la conocen, la doctora Vivi Egea, que ahora tiene un puesto importante en el ministerio, ¿verdad? Y ella me contaba, ¿verdad? Cuando volvió recién, estuvo conmigo en la cátedra de microbiología y me decía, profe, sí, hay trasplante. Y bueno, yo pensaba que era tipo, bueno, por el ano, no, se le da por boca, ¿verdad? Así tipo como el suero. Y entonces me decía que lo que hacían a veces era tapar al paciente, ¿verdad? Porque el líquido, evidentemente, no es el líquido del suero, ¿verdad? Entonces, el tratamiento en países europeos se está utilizando muchísimo lo del trasplante fecal, tanto que así como hay banco de esperma, también actualmente hay bancos de materia fecal, ¿sí? Como nosotros decimos, las cacatecas, ¿verdad? Entonces, eso, por supuesto, las personas que donan tienen que tener una cierta dieta y se los estudia, pero así muchísimo, ¿verdad? El tema de que, imagínense que, por ejemplo, la persona que yo tiene una yardia y bueno, o algún problema, ¿verdad? Que ya se han encontrado también, ¿verdad? Como siempre, todo lo que tiene su lado bueno también se ha encontrado que tiene su lado malo. Y inclusive la doctora Egea me comentaba de que se está encontrando la relación de que si la persona de la cual se obtuvo el trasplante fecal tenía depresión, el paciente al cual se le trasplantó también en algunos casos llegan a tener depresión. Imagínense, ¿verdad? Parece así medio una cosa un poco, ¿verdad? Bueno, entonces
muestra un 90% de efectividad sin ninguna consecuencia. E inclusive, si el paciente admite otro trasplante fecal, se habla de un 95% de eficiencia, ¿verdad? Entonces acá está lo del trasplante fecal, ¿verdad? Como ayuda, además de los probióticos y los prebióticos, ¿verdad? Para tener una microbiota bacteriana, ¿verdad? Ya sea de los bacteroidetes o los firmicutes, los lactobacillus, las bifidobacterias, ¿verdad? Entonces, todo eso que nos ayuda, ¿verdad? Junto con nuestro sistema inmune, por supuesto, ¿verdad? A poder defendernos de ciertas patologías. Y el problema es que cuando nosotros cultivamos en el laboratorio tradicional las bacterias de la materia fecal, no todas son cultivables. Entonces, toda la tecnología actual ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque lo que se conocía cuando nos basábamos solamente en la parte del cultivo microbiológico en medios de cultivos tradicionales es muchísimo menor de lo que realmente se puede saber actualmente con todo lo que son las pruebas genómicas, ¿sí? Entonces hay muchísimo todavía por saber, ¿verdad? Fíjense de qué es lo que se conoce, que hay 25 filum, 2000 géneros, aproximadamente 5000 especies, ¿verdad? Que el 80% es lo que se puede trazar del mapa genómico, ¿verdad? De que hay 316 millones de genes, pero hay toda una parte desconocida que, bueno, mediante la biotecnología como la microbiómica, ¿verdad? Que es una ciencia que se encarga del estudio del papel que juega el microbioma, ¿verdad? O la metagenómica y un montón de otras ómicas, ¿verdad? Que hacen que el estudio de los ecosistemas bacterianos intestinales, ¿verdad? Permitan definir un perfil genético funcional estándar, inclusive ya desde el recién nacido, ¿verdad? De forma que un ecosistema bacteriano será tanto más normal cuanto más se parezca a su perfil genético funcional a un estándar que se tiene que tener, ¿verdad? Y entonces por eso les decía de que vamos hacia la medicina personalizada de precisión, ¿verdad? Y esta medicina personalizada pretende mejorar nuestra salud, corregir situaciones de enfermedad de forma individualizada, con las mejores herramientas diagnósticas. Fíjense cómo ya la industria tecnológica, ¿verdad? Ya está haciendo inclusive test, como dice ahí, escucha a tu intestino, ¿verdad? Cómo ya se pueden hacer entonces los test del microbioma, ¿verdad? Son herramientas entonces diagnósticas que van cada vez mejorando, ¿verdad? Y que va a ayudar a prevenir, ¿verdad? E inclusive adaptar esa terapia, ¿verdad? Ya es bien efectiva dependiendo de cada individuo. O sea, hacia ahí apunta. Y ustedes saben que los cánceres ya actualmente no son un tratamiento así en general, sino que son bien específicos, ¿sí? Bueno, y bueno, esto es lo que se habla, ¿verdad? De las técnicas de secuenciación masiva, ¿verdad? Ya cada vez, ¿verdad? Se van hablando de los estudios del microbioma, de las modificaciones en la organización y el diseño de los laboratorios, o sea, con nuestros laboratorios de microbiología tradicional, ¿verdad? Ya hay que ir ya con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, y esto nos va a permitir, ¿verdad? Diferentes poblaciones, conocer las diferentes poblaciones bacterianas y cómo van interaccionando. Hacia allá vamos, ¿verdad? Entonces, estos son los avances biotecnológicos desde lo químico a lo biológico. Es mi tía, así que no va a dejar hasta que le va a llamar y llamar, les cuento. Bueno, esta evolución del sector farmacéutico proviene de la necesidad del descubrimiento de nuevas formas de tratamiento. Creo que hay algunas personas que entraron, ¿verdad? Porque creo que están relacionadas también con este tema que, como les digo, es muy interesante y hay mucho campo, hay mucho futuro, ¿verdad? Hay muchas perspectivas de actuación, ¿verdad? Y que los componentes del microbioma pueden ser vistos como un fármaco en sí mismo, ¿verdad? Pero también como una fuente de diseño y desarrollo de nuevos medicamentos, ¿verdad? Y bueno, les dije que iba a hablar así muy rápidamente porque yo no realmente sé muy poco de esta parte, yo lo que sé son de microorganismos, ¿verdad?
de los factores determinantes de la microbiota intestinal, ¿verdad? Y que están dentro de estos factores que determinan nuestra microbiota, ¿verdad? Fíjense, inclusive, como les decía, el origen geográfico. Tiene que ver mucho la conducta humana con la microbiota, ¿verdad? La vía de nacimiento, los antibióticos, la dieta, la edad, el estrés, el genotipo y los probióticos. Entonces, es todo un campo, ¿verdad? Actual también, ¿verdad? Si por ahí alguien se dedica a la parte de alimentos, ¿verdad? Yo suelo ver en algunas cafeterías en las cuales le tengo en Instagram, ¿verdad? Porque son de algunos amigos y dice, ahí tengo yogur kefir, ¿verdad? O tengo kefir, o tengo pan de masa madre, o sea, todas unas, ¿verdad? Hay toda una industria detrás de estos probióticos, ¿verdad? Y bueno, y están también los prebióticos, que son como las fibras, son los componentes alimenticios naturales, pero no digeribles, que pueden promover el crecimiento de las bacterias útiles en el intestino. Y entonces apoyan a esos probióticos, ¿no? Hay que confundir entonces lo que son prebióticos y probióticos. Esto saqué justamente de la página de una nutricionista, pero me gustó mucho, ¿verdad? Y que, bueno, hay que consumir por lo menos, dice acá, 5 gramos de prebiótico todos los días, y que está muy relacionado, por supuesto, con lo que siempre dicen las nutricionistas de las frutas, las verduras, las legumbres, ¿verdad? Los granos enteros, las semillas, los nueces, las raíces, ¿sí? Y fíjense, ahí están, bueno, entonces tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? A dejar un poco la carne y irnos también por las frutas y las verduras, ¿verdad? Porque esto está demostrado, ¿verdad? De que ayuda mucho a tener lo que decíamos, una microbiota y por ende un microbioma sano. Entonces, hay varias fuentes naturales, tanto para los alimentos probióticos, como por ejemplo la levadura de cerveza, por eso dicen que la cerveza hace bien, ¿verdad? El yogur natural, los subproductos de la soja, inclusive el chucrut, ¿verdad? El miso, ¿verdad? Y en los prebióticos en la miel, el rábano, el berro, la cebolla dicen que es, ¿verdad? El ajo, los espárragos, las alcachofas, las sojas, las achicorias, ¿verdad? Bueno, y esto es para mostrar nomás cómo van haciendo esos estudios que les decía, y bueno, cómo van relacionando, cómo está el score mental, el score físico, y qué bacterias son las que van encontrando en esos trabajos y en esos individuos. Y como les digo, son trabajos así, esto está así muy simple, ¿verdad? Para mostrar, ¿verdad? Pero de que, bueno, yo creo de que pronto vamos a saber, ¿verdad? Y actualmente se sabe, porque yo les hablé de bacterias, pero también los hongos tienen mucha importancia, ¿m? Y tiene que ver mucho también en varios lugares, ¿verdad? Cándida es un hongo que está en todas partes, Aspergillus, ¿verdad? O sea, los hongos están en la naturaleza, ¿verdad? Siempre pensamos en los macrohongos, decimos, ¿verdad? Lo que se consume, el champiñón, ¿verdad? Pero lo que no se ve, ¿verdad? Entonces también forman parte de nuestra microbiota, ¿verdad? Y que cuando hay una disbiosis bacteriana, o sea, hay una disbacteriosis bacteriana, estos hongos aprovechan, ¿verdad? Y bueno, también hay varios trabajos que están, que bueno, todavía falta un poco saber, ¿verdad? Ustedes saben que hace casi un año y algo, ¿verdad? Que estamos con este tema del coronavirus, ¿verdad? Pero que, como les hablaba, de la relación que tenía el virus de la gripe con con otras bacterias, ¿verdad? Se sabe entonces que también hay una relación directa entre virus y bacterias, ¿verdad? Y que estas bacterias pueden potenciar la infección que está provocada por un virus, ¿eh? Entonces, de ahí también en el caso del nuevo coronavirus, ¿verdad? Hay varios grupos de investigadores que están buscando identificar si hay grupos de bacterias que están asociados a casos graves de COVID, ¿verdad? Entonces, también ustedes ven que, por ejemplo, el tema del sobrepeso es un factor de riesgo muy importante, ¿sí? Yo bueno, vi casos muy graves, ¿verdad? De personas jóvenes, pero que tenían ese factor de riesgo y que inclusive fueron mortales. Entonces, es importante, ¿verdad? Cuidar, ¿verdad?
nuestro cuerpo, ¿verdad? Y como muestra ahí el objetivo de estos trabajos de ayer, si hay consorcios específicos de bacterias, ¿verdad? Que estén asociados a sintomatologías graves, ¿verdad? Y bueno, se están tomando muestras de zona nasofaríngea, ¿verdad? Y luego se va a relacionar con el microbioma y cómo respondió su cuerpo a la enfermedad, ¿verdad? Y con esta información inclusive se podrían administrar probióticos, prebióticos para atacar la enfermedad. Ven que circula mucha información de, inclusive algunos dicen que son médicos, algunos videos que dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Bueno, algo puede haber, ¿verdad? Pero lo que yo siempre les digo a la gente que me pregunta es, cuando hubo dengue, bueno, uno buscaba la hoja de mamón, ¿verdad? La gente está tan desesperada que busca eh, soluciones mágicas, ¿verdad? Pero ante una situación como el COVID y si uno dio positivo, uno tiene que consultar con un médico. Eso es desde el vamos, ¿verdad? Yo soy solamente, como les digo, bioquímica, yo no prescribo, así que, pero siempre les doy ese consejo. Como soy microbiólogo, mucha gente me pregunta cosas y yo le digo, pregúntale a tu médico, ¿verdad? Yo puedo hablar de ciertas cosas, de lo que hace el virus, pero la parte de tratamiento, ¿verdad? Y esto, como les digo, que es toda una especialidad actualmente el tema de los probióticos, ¿verdad? Y bueno, esto nada más para mostrar de que los microorganismos no están solamente en nuestro cuerpo, sino que si analizamos, ¿verdad? Un poquitito de agua y más si es de nuestros lagos, vamos a encontrar un montón de microorganismos también, ¿verdad? Bueno, entonces para ir terminando, solamente ver cómo ya se está hablando de lo que le decía de cerebros, ¿verdad? Y ya el tema de la microbiota, del microbioma, ahora ya se habla del psicobioma, ¿verdad? Cómo influye la microbiota intestinal en esos trastornos neurológicos y psiquiátricos, ¿verdad? Y que bueno, los antiguos griegos ya sabían, ¿verdad? O decían de que los trastornos mentales surgían, ¿verdad? Del tracto digestivo porque producía demasiado bilis negra, el tema de los humores, ¿verdad? Y que aunque no se conocen bien los mecanismos, esta relación está siendo al final otra vez corroborada por la medicina moderna, ¿verdad? Y que ya hablamos, ¿verdad?, de que personas con ciertos síndromes, ¿verdad? Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se está encontrando que se puede relacionar con el estreñimiento, ¿verdad? Así como el botulismo infantil se da más en los bebés que tienen estreñimiento, bueno, entonces también podría entonces ver este tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero bueno, esto es toda una nueva especialidad, ¿verdad? Entre también la relación entre la toma de antibióticos y la mayor prevalencia de depresión, ¿verdad? Entonces, a veces se dice que somos lo que comemos, ¿verdad? Pero lo que se está viendo con todos los trabajos publicados, ¿verdad? Ahí a lo largo del 2013, porque más o menos ahí empezó, ¿verdad? Lo que podemos decir es que somos lo que determinan las bacterias de nuestro aparato digestivo, ¿sí? Que son varias, no quiero aburrirle con los nombres, ¿verdad? ¿Y por qué está relacionado? ¿Por qué hay esa relación o esa comunicación entre el cerebro y el intestino, ¿verdad? Y bueno, es sobre todo porque se está viendo que, por ejemplo, el aminoácido triptófano que producen algunas bacterias intestinales podría ser un elemento crítico, ¿verdad? Porque pueden convertir ese triptófano en serotonina, ¿verdad? Y que es un importante neurotransmisor, ¿verdad? Y que eso entonces tendría mucho que ver, ¿verdad?, con estos trastornos psiquiátricos como por ejemplo la depresión. Bueno, entonces vimos que las funciones de la microbiota, ¿verdad?, que puede ser considerado un órgano funcional del cuerpo humano, que mantiene una estrecha interacción con el intestino y que cumple diferentes funciones importantes. Vimos la importancia de tener una microbiota sana, ¿verdad?, porque eso hace que se establezca una verdadera asociación, una simbiosis, ¿verdad?, para que nuestro cuerpo pueda realizar funciones tanto locales como sistémicas, ¿verdad? O sea, no solamente en el intestino, sino a escala a todo el organismo, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía en un comienzo de la importancia, ¿verdad?, de que las bacterias se peguen, empiecen a colonizar, produzcan la infección y bueno, y que después por alguna situación nos lleve al problema de las enfermedades infecciosas.
Entonces vemos que hay un campo de esperanza, ¿verdad? Para las terapias, ¿verdad? Y que es un campo que actualmente está de moda, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque se está invirtiendo mucho dinero, ¿verdad? Entonces hay que ser prudente. Como les digo, incluso yo que soy microbióloga, creo que hay que ser un poco prudente, pero también yo les digo que hacia ahí va la medicina del futuro, ¿verdad? Como decía, un tratamiento así bien específico, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe de que la microbiota intestinal de los pacientes con depresión carece de dos especies bacterianas como Coprococcus idealister, ¿sí? Entonces, si yo le doy por trasplante fecal Coprococcus idealister, podría revertir esa situación de depresión. Bueno, entonces hay que ver eso, ¿sí? Bueno, y esto solamente para mostrar que hay varios proyectos de investigación. Uno de ellos que me gustó mucho, ¿verdad? Encabezado por la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿verdad? En México, ¿verdad? Pero realmente hay varios grupos de investigación al respecto, ¿sí? Y bueno, esto nada más que piso céntrico, ¿verdad? Con dos dormitorios, baño, cocina y microorganismos. Hay que pensar que, bueno, los microorganismos están en todas partes. Vimos en la charla anterior, ¿verdad? Que son omnipresentes, ¿verdad? Y que, bueno, es importante, por eso, y el ser humano siempre prefiere vivir en un ambiente saludable, ¿verdad? Y que también todo lo que es la composición, yo les mostraba, hablamos mucho del cuerpo, pero les decía en el agua y también a nivel de los, a nivel de los edificios, sobre todo en los hospitales, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Qué es lo que se encuentra. Entonces vimos qué es la microbiota, vimos qué es el microbioma, ¿verdad? Y recordar entonces que la microbiota es el conjunto de microorganismos que conviven en distintas partes de nuestro cuerpo y funcionan en equilibrio y organizadamente en pos de la salud humana. Entonces esto es un nuevo paradigma. Pasteur nos enseñó muy bien que los microorganismos producen enfermedades, pero el nuevo paradigma nos dice que también, ¿verdad?, pueden ayudarnos en nuestra salud. Y de acá entonces viene lo que les decía, y por eso el nombre de la charla, de bacterias buenas o bacterias malas, o microorganismos buenos o microorganismos malos, porque vimos que no solamente son bacterias, también hongos, también virus, también parásitos, ¿verdad? Y en conclusión, tenemos 10 veces más microbios en nuestro organismo que las células de nuestro propio microorganismo. Y son billones de seres vivos que han convivido con nuestro cuerpo a lo largo de la evolución y que son fundamentales para la vida y la salud humana. De hecho, no hay modo de que los humanos podamos vivir saludablemente si no es en simbiosis, en comensalismo, en mutualismo, en relación bien estrecha con estas bacterias benéficas, ¿sí? Entonces acá tenemos a las bacterias buenas y a las bacterias malas, y con esto termino, ¿sí? Y quería nomás poner, porque realmente saqué muchísimas imágenes, ustedes vieron, ¿verdad? De varias páginas. Realmente yo les cuento que esta mañana le escribí a Víctor y le digo, tengo más de 250 diapositivas porque es impresionante la información que hay al respecto. Y como decía él, hay que tener mucho cuidado también de uno dónde puede sacar la información, ¿verdad? Y bueno, y con esto termino, ¿verdad? Víctor, dejo de compartir. Perfecto. Habilitado micrófono para todos los que quieran preguntar algo, por favor. Antes que nada, Juana, realmente muy interesante. Estamos todos estupefactos. Yo jamás ni escuché hablar del trasplante fecal y ahora resulta que se puede curar hasta la depresión. De que hay hasta bancos de donadores de materia fecal. Puede ser todo un negocio, ¿eh? Ah, mira un poco, y realmente interesantísimo. A ver si quieren, alguien quiere abrir su micrófono, quiero saber si está bien seteado, si todos pueden abrir. Sí, Ahí ya está, ya. ese ya es. Ahí ya le estamos escuchando a varios. Sí. Juani, yo Sí, quiero hacerte dos o tres preguntas, si me permite la sí. amable audiencia, ¿verdad? Eh, sabes que Eh, la boca, el perro tiene también una microbiota. sí.
Y Sí. esta microbiota del guau, ¿cómo le sienta al ser humano? Hay algunos que dicen que el hocico del guau es un veneno mortal, una asquerosidad sin par. Y otros te dicen, el hocico del guau lo que te trae defensa. Entonces yo ya no sé si mi guau le voy a cerrar el hocico o le voy a abrir el hocico. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema del tema de los besos, ¿verdad? Yo como microbióloga, por ejemplo, no aconsejo, conste que yo también tengo, vos sabes, dos perros, uno de los cuales ya contaste que te robé, ¿verdad? Pero bueno, realmente, como les había mostrado, me llamó la atención un trabajo que muestra, porque ven que hay veces que uno suele decir, sobre todo los bebés, ¿verdad? El tema de la relación con los perros, ¿verdad? Yo suelo ver a veces que en los Estados Unidos tienen mucha relación, ¿verdad? Y bueno, justamente porque hay trabajos que están mostrando que si el niño crece con esa microbiota de los animales, entonces puede ser más sano. O sea, su sistema inmune, sobre todo como les decía, en los Estados Unidos que tienen el problema que es la sociedad más germifóbica que yo conocí, ¿verdad? O sea, ellos le tienen así un pavor a los microorganismos, ¿verdad? Y ellos están viendo de que no, que tiene que haber ese relacionamiento, ¿verdad? Inclusive el famoso eso del arenero que juegan nuestras criaturas en el preescolar, tiene que hacerse. Por supuesto, hay una reglamentación del ministerio que dice que cuando el arenero los chicos no están jugando, en la guardería tiene que cerrar por el tema de los gatos, porque ¿eh? Los gatos que pueden ir a defecar y bueno, y ahí empiezan algunas larvas migrantes que bueno. Pero sí, no sé si haría ese experimento de darme un beso y cuántas bacterias me pasa, ¿verdad? Pero hay algunos estafilococos, ahora no me acuerdo la especie, inclusive hicimos un trabajo con los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNA, ¿verdad? En donde relacionamos, ¿verdad? Porque lo que se ha encontrado son algunas bacterias que también son muy multiresistentes, que ese es otro tema súper interesante, como lo de la resistencia antimicrobiana. Por eso se habla ahora de un concepto que es el One Health, una salud, ¿verdad? Porque la resistencia antimicrobiana se vio que no es solamente por el tema del mal uso de los antibióticos a nivel de la salud, ¿verdad? O sea, que no solamente los médicos, los bioquímicos, los licenciados en enfermería o los farmacéuticos, ¿verdad? Somos los culpables, sino que también está muy relacionado con la industria de los alimentos. Muchos, bueno, no quiero decir nombres para que, ¿verdad? Pero muchos de los alimentos que consumimos tienen antibióticos y eso se está viendo de que entonces no solamente todos los profesionales de la salud, sino que también tenemos que estar relacionados con los veterinarios, con los agrónomos, con los biólogos, ¿verdad? Para poder luchar, por ejemplo, contra la resistencia antimicrobiana, ¿verdad? El estafilococo, bueno, no me viene ahora la especie del estafilococcus, pero que sí justamente se ve con relación a los perros. O, por ejemplo, en Brasil tuvieron y suelen tener mucho todavía brotes, ¿verdad? De esporotricosis a partir de los gatos, ¿verdad? O sea, sí hay que tener un relacionamiento, pero nuestra mascota también tiene que estar bien cuidada. Claro. Y ¿hay que tener UPA o le podemos bajar en el piso? Porque hay gente que no le quiere bajar a su bebé en el piso porque va más o menos va a morir infectado a los pocas horas. Y le tiene UPA todo el día. Y hay otro que dice, tirale en la arena que juegue. Y bueno, es lo que yo les decía de lo que están hablando de la nueva teoría, ¿verdad? De lo que están mostrando justamente preocupados en los Estados Unidos que están teniendo esas enfermedades raras, ¿verdad? Y ellos consideran que es justamente porque al bebé como que se le mantiene en una burbuja, ¿verdad? El ser humano realmente tiene su sistema inmunológico maduro a los 7, 8 años aproximadamente. Entonces, uno tiende a cuidarle de eso, ¿verdad? Pero puede haber algún tipo de problema, ¿verdad? Víctor, ¿puedo hacerle una pregunta a la doctora? Sí. Suyo. ¿Ah? Adelante, Montserrat.
Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Juani, porque haber logrado que yo te escuche hablar con 200 láminas, ya te ganaste el Oscar de la Academia. Y aparte entretenida. No, en serio, porque somos muy, no crítica, porque nos conocemos tanto que es digno de cuando una logra captar, creo, la atención de la otra, es que estuvo muy buena, no por nada, sino que nos cansamos rápido, nos aburrimos rápido. Sí. Creo que la mezcla, cuando dijo de entrada, tengo 200 láminas, yo escribí, híjole, salvaje, no sé qué le puse, tan loca, subí 200 láminas. Pero dije que no iba a se ser como notó. en TV, así Sí, no, lámina, lámina, realmente, lámina. fuiste un rotafolio, fuiste espectacular. No, lo de las láminas está bien. Y también quiero hacer un comentario, y sé que vos, Juan, te estás, como todo, bueno, procurando, ¿verdad? Como dicen, aprender las lecciones de lo aprendido y nunca parar de aprender. Justamente ahora con esta pandemia del COVID hay varios grandes centros que están haciendo estudios. Yo conozco varios centros españoles que lo están haciendo con los resultados preliminares de la alteración del microbioma con el tema del confinamiento. Y las nuevas patologías o nuevas manifestaciones de patologías comunes como patologías raras que vienen a consecuencia de la depresión inmunológica por el encierro. O sea, nuestro cuerpo necesita estar en contacto con todo. No te digo que el guau te lama, ¿verdad? Pero vos pasarle que te respire encima de los pies, y vos pasarle la mano por el pelo del perro. O sea, nosotros vivimos en un ambiente que se nos está alterando muchísimo ahora. Y realmente la medicina del siglo XXI en adelante va justamente por poder inferir en la microbiótica nuevas tecnologías, como le dicen, ¿verdad? Sí. Trasplantes fecales y otras cosas. Yo quería hacerte ese comentario nomás de que vamos a escuchar mucho. Y por último, decirle a Juan y a Víctor y a todos los que nos están escuchando, colegas en ciencia de la salud o de otras disciplinas, todas válidas, que no hay congreso en el mundo en ciencias de la salud o relacionado que tiene que ver con el estado de salud de enfermedad, que no haya un simposio sobre la parte de microbioma. Eso no. Felicidades, Juan. Montserrat, ¿te acordás que en un congreso que fuimos juntas en Alemania, que a mí me llamó la atención? La charla final fue de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea contra la dieta atlántica. La dieta mediterránea, la dieta atlántica y la alteración del microbioma. Y le cuento al público, era en el 2011, 9 años atrás. Es prehistórico para nosotros, o sea, nuestro conocimiento también era prehistórico. Y ya fue el boom y fue el cierre de un congreso mundial. Sí, tal cual. Un gustazo. Gracias, Víctor, por agregarme. Un placer verte también. Después tanto tiempo, un gusto, Montserrat. Igualmente. Juaní, dice Aurora Villamayor, dice, en caso de qué enfermedad específica se podría realizar el trasplante fecal. Bueno, eso me faltó, ¿verdad? Por el tiempo y como les dije, no quise hablar tanto de bacterias. Se utiliza mucho cuando hay problemas con Clostridium difficile, ¿sí? Entonces, en nuestro país, yo sé que hay casos, pero en el caso de los Estados Unidos, ellos tienen brotes, pero terribles. O sea, es un problema muy, muy grave el tema del Clostridium difficile. Y en eso es donde más se utiliza actualmente, tanto en los Estados Unidos como en Europa. ¿Puedo pasar a otra pregunta? Sí. Dice Cintia, dice, en el caso de los niños, ¿por qué no se les realiza el análisis de materia fecal, ya que de pequeños, a modo de detectar posibles casos de asma o alergia? El problema acá en nuestro país, ¿verdad? Es el tema de que, no sé si vieron que yo mostré así como un kit para analizar el microbioma. Bien, no sé si vieron, ¿verdad? Una foto. Eso aquí no hay todavía. Aquí, ¿verdad?
De hecho, el estudio de la materia fecal es algo así como que cuenta una historia muy interesante, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la parte del laboratorio, ¿verdad? Hacemos el estudio coproparasitológico, hacemos el estudio de coprocultivo, o sea, uno es para ver parásitos, otro es para ver bacterias. Tenemos, por lo menos en el hospital de clínicas, tenemos, ¿verdad? Un equipo automatizado que es el FINARRAY y que te detecta virus inclusive, ¿verdad? Inclusive en la parte de materia fecal, ¿verdad? E inclusive en la parte de material respiratorio detecta coronavirus y me acuerdo que, pero no es del nuevo coronavirus, porque el coronavirus es ya, como les decía en la clase anterior, vimos que ya es una familia antigua, ¿verdad? Ya con la parte de resfrío sobre todo, ¿verdad? Pero a modo de chisme, ¿verdad? Se hizo ya el reactivo, rápidamente se hizo el reactivo para este equipo que nosotros tenemos. Y cuando nosotros nos entusiasmamos para poder traer, imagínense, un equipo que en una hora te da la información, ¿verdad? Porque es como un equipo que es así chiquitito, ¿verdad? Y tiene su computadora al lado, porque es un equipo que los norteamericanos hicieron para la guerra. Ellos cuando se van y hacen guerras, por supuesto, tienen pacientes, ¿verdad? Y entonces en una carpita ellos arman un laboratorio con la última tecnología. Y bueno, eso después del ejército pasa a los laboratorios, ¿verdad? Y bueno, es un equipo que te puede captar, ¿verdad? Diferentes microorganismos. Por eso les digo, también podemos ya detectar ciertos virus, ¿verdad? Pero en todo lo que es la parte de estudio de microbioma y ahora yo estoy viendo algunos colegas y algunos médicos más jóvenes que están incursionando y que yo creo que en algún día vamos a llegar también a hacer aquí esos estudios que yo les mostraba que se están haciendo en otros países, ¿verdad? Y también hay otra especialidad que es el coprofuncional, ¿eh? Que se da mucho, por ejemplo, en los bebés que tienen diarrea, que no toleran la leche, ¿verdad? O sea, la materia fecal da para estudiar muchísimo, ¿sí? Bueno, no sé si con eso contesté la... ¿Durante cuánto tiempo es diferente la microbiota de un niño prematuro? Bueno, aproximadamente les lleva como 2 a 3 meses, pero depende de varios factores, depende de cuánto tiempo fue prematuro. Vimos todos los factores que pueden influir en la microbiota, ¿verdad? Y eso depende mucho, ¿verdad? De varios, ¿verdad? Pero recuerdo que más o menos ese era el tiempo mínimo, ¿verdad? Y eso puede irse a mucho tiempo más. Dice también lo siguiente. Buenas noches, acá se despide ya alguna gente. Excelente la presentación, felicitaciones, presentación. ¿Qué relación hay entre la lactancia materna y la microbiota del bebé? Bueno, los niños que son solamente, exclusivamente hasta los 6 meses, por lo menos, que es lo que creo que se recomienda, no sé si hay por acá un pediatra que puede confirmar, ¿verdad? La relación es que la microbiota es lo que hablábamos recién ven que hablábamos de los probióticos, ¿verdad? Que son, bueno, los alimentos que hacen bien para que nuestra microbiota sea la mejor. Bueno, la leche materna tiene eso. Aparte los anticuerpos, ¿verdad? La IgA, todo lo que sabemos, ¿verdad? Sobre todo el calostro. La microbiota de los niños que tienen, o sea, o que toman leche materna exclusivamente es diferente. Por eso hubo un cambio. Ustedes saben que eh, hubo mucha presión de la industria cuando empezó el tema de las leches, de las fórmulas, ¿eh? Pero hace unos años, y no es nuevo, ¿verdad? Ya se sabe, ¿verdad?, de que la leche materna aporta varios beneficios. Y entre ellos es la protección que crea, ¿verdad?, a ciertas enfermedades, ¿verdad? No solamente por el tema de los anticuerpos, sino por el tipo de microbiota que va creando en la criatura. De ahí que hay algunos hospitales que son pro leche materna, ¿verdad? Y que a veces es tan difícil, o el tema de las cesáreas también, que entran de moda,
y que en otros países se asombran, por ejemplo, de la cantidad de cesáreas que se realiza aquí en nuestro país, ¿verdad? Es cosa que está cambiando también esto, yo veo que eso está cambiando, o sea, es como que entran de moda, por eso nomás también yo les dije de que esto es ahora como así el boom y que de repente se cree que es como la panacea y la solución para todos, pero de que yo creo que hay que, sí, hay trabajos que muestran, ¿verdad? Pero de que hay que ser un poco cautos. ¿No? Por eso les dije varias veces eso, por más que soy microbióloga y me encantaría que las bacterias determinaran todo, ¿verdad? O los virus o los hongos, ¿verdad? Pero de que hay que tener cuidado. Bueno, de verdad la medicina varias veces ya entró en este túnel de luz que parece que ya Sí, llegamos ante la panacea, que antes era sí, la antivacuna, después vino la sí, propia vacuna, después que la sí, penicilina, y ahora estamos con la microbiota, ¿verdad? sí. ¿Cuál es la postura de las industrias farmacéuticas con respecto a la investigación profunda de este microbioma? Mira, lo que yo vi de lo que estuve averiguando es que es impresionante, eh, o sea, hacia esto va. La industria farmacéutica está apostando a esto en, en forma, o sea, todo lo que es la parte de biotecnología, todo lo que es la parte de nuevas pruebas diagnósticas, de todo lo que va hacia tratamiento, está invirtiendo muchísimo. ¿No? O sea que yo creo que, como les decía, ¿verdad? Actualmente estamos todavía medio en algunas, en fase de investigación en algunas cosas, pero en otras, como les mostré, ¿verdad? Ya inclusive uno después va a poder ir a una farmacia y va a poder comprar un kit y se va a poder analizar su propia microbiota. Yo creo que vamos a llegar a eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a Cuando salir cuando yo... el virus del qué- VIH, ¿cuántos años tiene? 30 y algo, 40 creo que, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a salir cuando se analice mi propia microbiota? Me voy yo con mi microbiota, o sea, un pedazo de mi materia fecal Sí, seguramente, sí, ¿verdad? Meto en seguramente. un kit y ¿qué va a salir en el kit? Y Va a te va a decir, salir qué usted es bacterias tenés. proclive, y usted es No, proclive a eso ya morirse. sería hacer un análisis de tu microbioma, Mm, de la parte de los genes que te podrían, ¿verdad? No, mm. yo digo en el caso de, por ejemplo, saber si vos tenés esa microbiota protectora o no, según los géneros y especies que vos tengas en tu materia fecal. Yo creo que a eso va lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Mm. Pregunta Marco Cantero, dice, ¿existe la posibilidad de que alguna bacteria buena mute o se transforme a una bacteria mala o viceversa por algún factor que sea ambiental o radiaciones? Y las bacterias, así como vimos en la charla anterior, todos los microorganismos en general, y como decíamos, son campeones de la evolución, normalmente como se replican tan rápidamente, normalmente tienen lo que se conoce como mutación. Mutación viene del latín mutare, que significa cambiar. Así que hay tanta cantidad que la naturaleza hace que en algunas de esas reproducciones o multiplicaciones bacterianas se puedan hacer esos cambios genéticos y que por supuesto siempre, si a la bacteria le conviene y es bueno ese cambio, va a ser, eso va a hacer que pasen a las otras especies, porque va a ser una bacteria más, ¿verdad? Más vamos a ser más resistente, ¿sí? Pero también está demostrado que hay factores eh, como al ser humano, ¿verdad? Los factores físicos, ¿verdad? Como ciertos rayos, o los factores químicos, ¿verdad? Yo siempre cuento la historia que a mí, cuando hablo de la mutación, hay una clase que se llama genética bacteriana, ¿verdad? Porque todo lo que se conoce actualmente de genética se estudió primero en bacterias, porque las bacterias se reproducen muy rápidamente. Y en la década del 60 ya se conocía totalmente el genoma de la Escherichia coli. Y ahora, como les dije, creo que 2015, 2010, 2015 fue lo del genoma humano, o sea, muchísimo tiempo después, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, ¿verdad?, de que se puedan introducir cambios, ¿eh? Ya sea, como les digo, por productos físicos, qué sé yo, los rayos ultravioleta o algún tipo de rayo gamma, ¿verdad? O
algún tipo de químico, y siempre les hablo del gas mostaza. El gas mostaza es un gas que se utilizó en algunas guerras para matar al enemigo, pero el problema es que es un mutágeno, no solamente para las bacterias, sino que también para el ser humano. Entonces, por eso se hizo la Convención de Ginebra, y eso es lo que, por eso les cuento así a los alumnos, para que donde se reunieron todos los presidentes y firmaron, bueno, vamos a matarnos de esta manera y no nos podemos matar de esta manera. Y una de las maneras en las que está prohibido es la utilización del gas de mostaza, justamente porque puede traer cambios biológicos al ser humano. Porque ¿se acuerdan que hablamos la otra vez que el ADN de las bacterias, el código genético es universal? Entonces esos cambios genéticos que se pueden dar de repente en los seres humanos, que por supuesto es más difícil porque nosotros tenemos un cromosoma mucho más grande, ¿verdad? En las bacterias es mucho más sencillo. Sí pueden, entonces respondiendo a su pregunta, sí pueden mutar a bueno y malo y a malo y bueno, ¿verdad? Pueden. Perfecto, queda clarísimo. El ejemplo del gas mostaza y se les induce con más razón. Dice, son 8:50, Juan. Entonces, sí. Última pregunta. Soy ginecóloga, muy interesante lo del microbioma vaginal. He implementado tratamiento con probióticos vía vaginal con excelentes resultados, dice Gloria Benigna Ortiz Montenegro. Sí, yo le cuento, no sé si le conoce a la doctora Alicia Farinati, que es, bueno, ella es infectóloga, pero hace sobre todo la parte de ginecología, y ella siempre hablaba del tema del yogur. Yo te hablo de hace unos 10 años, mira qué, ¿verdad? Así que qué bueno, como dije, yo no quise hablar mucho del tema porque yo no es mi especialidad, no me quiero meter en ese campo, pero qué bueno que una persona que estuvo acá escuchando la charla, entonces nos puede dar su experiencia. Y bueno, como dijimos que 5 minutos antes del 21 a las 21, porque hoy es, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a brindar por este día tan especial. Pero realmente estuve pensando que el 21 de febrero ya va a ser otra vez 21 del 21 a las 21 horas, así que vamos a tener varios días, ¿verdad? ¿Algunas palabras para despedirnos, Juana? Y nada, que les espero el próximo jueves. Vamos a hacer un poco un cambio, siempre que dentro de lo microbiológico, pero vamos a ver un poco un tema también muy importante, sobre todo si uno es docente, que es el tema de la evaluación en este tema de la virtualidad. ¿Qué vamos a ver en el tema de la virtualidad? Evaluación. La evaluación. ¿Cómo sé si realmente mi alumno aprende o no? Que yo creo que es la preocupación de todos los docentes, ¿verdad? Sí, por ahí viene la preocupación de todo. Doctora Juana, mira con qué nos despedimos de vos, con un cambio del mundo. Tenemos cambio de presidente en los Estados Unidos, y cuando cambia el presidente en los Estados Unidos, cambia la ciencia necesariamente, porque son el mascarón de proa siempre. ¿Verdad, doctora? Gracias, doctora, y será hasta el próximo jueves. Broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were
Hey, thanks for watching our YouTube